Hola, ¿qué tal? Soy el doctor César Alexander Cocleto Santana y este día vamos a hablar sobre una pandemia un poco diferente y les estoy hablando de la diabetes. El año pasado, en el 2019, cerca de 463 millones de personas padecían diabetes en el mundo y alrededor de 32 millones de personas padecían diabetes solo en Centroamérica y América del Sur. Alrededor de 13 millones de personas tenían diabetes y aún no habían sido diagnosticadas, y alrededor de 374 millones de personas padecen prediabetes. Son datos tal vez que no conocían o que no los ven muy alarmantes, pero sí lo son. Año con año los diagnósticos de diabetes aumentan, las muertes por diabetes aumentan, y para el 2045 se espera un incremento de más del 50% en el mundo de los casos de diabetes. Solo el año pasado se registraron 4.2 millones de muertes debido a diabetes y sus complicaciones. Y 4 de cada 10 muertes por diabetes sucedió en personas menores de 60 años. Entonces les mencionaba al principio la cantidad de personas diagnosticadas de prediabetes. Esto no es, por supuesto, igual que la diabetes, pero es un número bastante importante a tomar en cuenta porque la prediabetes es un término usado generalmente cuando la glucosa está por arriba de los valores normales, pero no lo suficientemente altos para hacer diagnóstico de diabetes. Pero esto supone un mayor riesgo de llegar a padecer diabetes y cualquiera de sus complicaciones. Entonces, de 374 millones de personas con prediabetes detectadas en el año 2019, si todas esas personas llegan a ser o padecer de diabetes, estamos hablando que antes del 2045 estamos llegando a los 700 millones de personas que han predicho. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una alteración metabólica crónica que ocurre en el cuerpo cuando éste no puede producir suficiente nada de insulina o no puede ocuparla efectivamente, generalmente relacionada a la resistencia a la insulina. Esta se va a caracterizar principalmente por la hiperglicemia, es decir, una glucosa elevada o glucosa por arriba de los valores normales. Entonces, ¿quién puede llegar a padecer diabetes? Cualquier persona puede llegar a padecer diabetes, solo que aquellas personas que tienen determinados factores de riesgo tienen aún mayor probabilidad de llegar a padecer diabetes. ¿De quiénes estoy hablando? Por ejemplo, aquellas personas arriba de los 45 años, personas con sobrepeso u obesidad, dependiendo del sexo también, los hombres tienden a padecer más diabetes que las mujeres. Aquellas mujeres que durante el embarazo tuvieron diabetes tienen mayor riesgo también de llegar a padecer diabetes. Aquellas personas que padecen hipertensión arterial o que tienen dentro de su grupo familiar personas que padecen diabetes, por ejemplo mamá, papá o hermanos. Entonces, todos son factores de riesgo que son muy importantes porque nos pueden ayudar a detectar tempranamente la diabetes o incluso a prevenirla, ¿sí? Toda aquella persona, por ejemplo, arriba de los 45 años, tenga o no tenga factores de riesgo, debería de hacerse un chequeo de su glucosa. O todas aquellas personas que tienen factores de riesgo, pero que aún no llegan a los 45 años, deberían de chequearse su glucosa, solo por tener factores de riesgo, incluso niños y adolescentes que tengan sobrepeso, obesidad y otros factores de riesgo como es el antecedente en la familia, debería de chequearse la glucosa para determinar si puede haber diabetes tipo 2 o tipo 1
Aunque en las personas o jóvenes que padecen diabetes tipo 1 generalmente se buscan otros factores un poco diferentes. Ahora, ¿qué tipos de diabetes tenemos? Generalmente se engloban en 4 grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional o del embarazo y otros grupos de diabetes. Sí, este día nos vamos a enfocar en las dos primeras, ya que son las más frecuentes. Vamos a hablar un poquito de ellas. La diabetes tipo 1, que representa alrededor del 10% de todos los casos de diabetes, se debe a una autodestrucción de la célula beta del páncreas, que es la encargada de producir la insulina. O sea que la diabetes tipo 1 no habrá producción de insulina, por ende desarrolla la diabetes, y es un tipo de diabetes que no se puede prevenir. Generalmente es más frecuente en niños y adolescentes, aunque puede también ocurrir a cualquier edad. Ahora, por el otro lado tenemos la diabetes tipo 2, que es más frecuente, es alrededor del 90% de todos los casos de diabetes. Esta se produce porque el cuerpo no produce suficiente insulina y esta insulina no se puede ocupar efectivamente. ¿Sí? Generalmente relacionada a resistencia a la insulina, y a diferencia de la diabetes tipo 1, esta sí se puede prevenir. Anteriormente se le consideraba diabetes del adulto o diabetes no insulino dependiente, pero conforme ha pasado el tiempo se ha visto que esta diabetes puede llegar a aparecer incluso en niños y adolescentes por la última tendencia al sobrepeso y obesidad que existe en este grupo. Ahora, ¿qué síntomas podemos tener de la diabetes? Y esto puede variar también dependiendo del tipo de diabetes que tenga la persona. La diabetes tipo 1 se caracteriza generalmente por una sed excesiva, micción frecuente, es decir, orinan mucho y en mayor cantidad, visión borrosa y pérdida de peso repentina. Estos síntomas son más abruptos, son más agudos, y generalmente la persona que se presenta con diabetes tipo 1 llega a consultar con una complicación llamada cetoacidosis diabética. Un poco diferente a la persona que tiene diabetes tipo 2, o se le hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, porque el inicio es un poco más insidioso, más lento, más crónico, pero igualmente pueden presentar los síntomas que mencionábamos, junto con hormigueo y entumecimiento de manos y pies, visión borrosa, falta de energía, hambre constante, mala cicatrización de las heridas. Y ya teniendo los síntomas, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de la diabetes? Generalmente el diagnóstico de la diabetes se va a basar en examen del laboratorio, principalmente 3: glucosa en ayunas, glucosa postprandial y hemoglobina glicosilada. Si la persona a la que se le hacen los exámenes no tiene síntomas de descompensación, generalmente se corrobora con una segunda prueba, ya sea la misma o una diferente, y si en la glucosa en ayunas tiene un valor arriba de 126, una glucosa postprandial mayor a 200 o hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Ahora, si la persona tiene síntomas de descompensación, es decir, pérdida de peso, por ejemplo, y se le toma una glucosa al azar y esta está arriba de 200 miligramos sobre decilitro, confirmamos el diagnóstico de diabetes sin necesidad de hacer o esperar una segunda prueba. Ahora que ya conocemos un poco de los síntomas y cómo se hace el diagnóstico, podemos pasar a hablar un poco sobre el tratamiento. Me pueden preguntar, bueno, ¿cuál será el tratamiento? El tratamiento se basa en 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es la educación, parte muy importante y por la que nos debemos ahora a esta pequeña charla. El segundo pilar es la dieta, que nos va a ayudar en muchas cosas, sobre todo el control de la glucosa y reducción de peso.
La actividad física o ejercicio, lo recomendable son 150 minutos a la semana, en combinación de ejercicio aeróbico y de fuerza. Esto nos ayuda también a reducir el peso, reducir tensión arterial y a mejorar la sensibilidad de la insulina a nivel periférico. Y por último, pero no menos importante, los medicamentos, ya sean orales o insulina. Y aquí quiero recalcar porque el tratamiento siempre será individualizado, es decir, que para cada persona el tratamiento va a ser diferente. El tratamiento no se puede generalizar ni se puede dejar el mismo medicamento a todas las personas o a la misma dosis. Entonces, siempre consulten, pregunten, y el tratamiento también puede variar de acuerdo al tipo de diabetes que padece la persona. Por ejemplo, aquellas personas que padecen de diabetes tipo 1, su tratamiento de elección, y siempre lo será, es la insulina. Hay otros tipos de tratamiento actualmente que se usan, por ejemplo el trasplante de células beta en el páncreas, pero hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para hacerlo. No es para todo el mundo. Entonces, ¿por qué les hablaba del tratamiento? Porque un buen tratamiento nos va a llevar a un buen control de la glucosa y eso nos va a ayudar a prevenir complicaciones. Complicaciones como cuáles. Podemos mencionar, por ejemplo, la retinopatía diabética, que causa ceguera, una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, eventos cerebrovasculares, infartos, enfermedad renal crónica, neuropatía diabética, que es una de las más frecuentes en la persona que padece diabetes y que es muy importante tomar en cuenta, ya que esta puede provocar pie diabético y terminar en amputaciones. ¿Sí? Lo importante de esto, aparte de conocer qué complicaciones puede tener una persona con diabetes, es saber que un buen control de la glucosa es lo principal para prevenir las complicaciones. Y aunado a eso, el buen control de la presión arterial, principalmente en la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal y la ceguera. Hay otros tipos de complicaciones que todavía se están estudiando, pero ya tienen bastante tiempo de establecer una relación. Por ejemplo, a nivel pulmonar hay una cierta relación entre la diabetes y la disminución de la función pulmonar en las personas que padecen diabetes, hayan o no hayan fumado o tengan o no tengan enfermedades como el EPOC y el asma. Y una parte que casi nadie pregunta o explica es también la relación que hay con el cáncer. La diabetes y la obesidad están asociados a un incremento en diferentes tipos de cáncer. A la cabeza en la mujer el cáncer de mama y el endometrio, y en el hombre colon e hígado. O sea, son asociaciones que se han establecido, o sea, de incremento de estos tipos de cáncer en las personas que padecen diabetes y sobre todo las que padecen diabetes y obesidad. Y esto es porque el cáncer o en algunos tipos de cáncer se expresan ciertos receptores de insulina o parecidos a la insulina. Y ahí puede estar la explicación del por qué aparecen de incremento de ciertos tipos de cáncer en las personas con diabetes y obesidad. Entonces, todo esto nos lleva a hablar sobre qué objetivos vamos a tratar de conseguir con nuestro tratamiento. Principalmente van a ser 3 y se van a basar en los exámenes de laboratorio. Primero de ellos es la hemoglobina glicosilada. Vamos a tratar de tener un valor menor a 7%. Glucosa en ayunas, en un valor entre 80 y 130 y una glucosa postprandial menor a 180. Ahora, esto se tiene que individualizar
sobre todo en niños y adolescentes y en personas de la tercera edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en niños y en adolescentes se puede llevar un control un poco más estricto, primeramente también porque ellos son los que más riesgo tienen a desarrollar complicaciones por la diabetes en el tiempo, y todo lo contrario en las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no podemos llevar un control tan estricto en ellos también. Entonces no le podemos pedir una hemoglobina glicosilada menor a 7 a alguien arriba de los 70 años, por ejemplo, a alguien comparando con una edad de 30 a 40 años, porque el riesgo de hipoglicemia y por ende el riesgo de cardiovascular va a ser más importante en el grupo de la tercera edad que alguien de 30 o 40 años. Aparte de estos objetivos control que son sobre todo relacionados a la diabetes, hay que tener otros objetivos. Y en estos podemos mencionar, por ejemplo, la reducción o el cese del tabaco, el control en el alcohol, la reducción de peso, mejorar la actividad física durante la semana, llevar una mejor dieta. Esto nos va a permitir un mejor control de la diabetes y no solo de ella, sino que también de la hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos u otras enfermedades metabólicas que pudiéramos tener. Entonces, no todo es malo y feo, hay que buscar siempre lo positivo en las cosas malas y la diabetes no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque si usted como persona que tiene diabetes ha adoptado estilos de vida más saludable, es decir, hace dieta, su actividad física, toma sus medicamentos y lleva un buen control, usted puede hacer ese tipo de prevención en su familia. Más aún importante si usted como mamá o papá padece hipertensión arterial, diabetes mellitus a la cabeza. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en la charla anteriormente, sus hijos pueden tener un mayor riesgo si usted como papá o mamá tiene diabetes. Entonces, antes de terminar, recordar dos puntos importantes. El primero, el control óptimo de la glucosa es fundamental en el tratamiento de la diabetes. Muy importante. Y el segundo punto a terminar, a recordar, es consultar a tiempo. Porque una consulta a tiempo puede ayudar a prevenir complicaciones o incluso a prevenir la diabetes. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme en mi correo o a mi número de WhatsApp o dejar sus comentarios en el canal. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Y recuerden que en sus manos está el prevenir la diabetes y sus complicaciones.